Estimados, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien en esta situación tan delicada que estamos atravesando. Para dar un poco de continuidad a las clases y tratar de mantener todo lo que son los temas del curso del día, es que vamos a preparar, como se viene haciendo hasta ahora, unas diapositivas respecto de temas del curso, las cuales se van a acompañar de un audio explicativo y que permita tanto comprender mejor las diapositivas como darles una guía mediante la cual puedan estudiar. La clase que vamos a hacer en este momento es concepto y en realidad teoría general de la interpretación e integración y su aplicación en normas constitucionales. Es un tema que en realidad para ustedes no les va a ser ajeno porque lo deben haber visto seguramente hasta en materias liceales, lo van a ver en materias de derecho civil, lo pueden ver en materias de derecho internacional, en materias de derecho laboral. La interpretación y la integración se compone de una parte general y después de una parte específica que se adecúa a cada rama o cada disciplina jurídica o del derecho, como quieran ustedes entenderlo, que tiene sus particularidades. ¿Cuál es la idea de estas clases y, como le decimos, manteniendo una línea en lo que la cátedra está realizando? La idea sería, nosotros vamos a compartir con ustedes un PowerPoint, el cual va a tener este audio y otros audios más sobre temas vinculados a este concepto de interpretación e integración, para que ustedes puedan, mediante el estudio de las diapositivas y el audio, lograr entender y comprender el tema en una dimensión general, pero en ningún escenario esto suprime en la lectura de la bibliografía. Es imposible por diapositivas, por comentarios, hasta por clases, poder realizar un contenido que incluya toda la bibliografía, por lo cual se les va a recomendar que se complementen estas clases o estos resúmenes o síntesis audiovisuales con lo que es la diapositiva, con lo que es el material, para que ustedes con la bibliografía puedan tener una entendimiento, una comprensión cabal del tema. Además de abrir cualquier consulta o duda que nos quieran hacer llegar sobre este tema o cualquier tema que ustedes tengan pertinente. Pasando al tema específico, el título de los temas sería Criterios de interpretación e integración de las normas constitucionales. Nosotros el tema lo estructuramos de la siguiente manera para que ustedes puedan estudiarlo y comprenderlo teniendo en cuenta la situación particular que estamos viviendo, en los cuales las clases son de esta forma virtual. Para eso hicimos la siguiente estructura. Creamos un temario, el cual después vamos a desarrollar. Primero vamos a contar el temario, desarrollarlo y una bibliografía. ¿Por qué decidimos hacer un temario? Esto para que ustedes después, consultando las distintas bibliografías, materiales, notas que nosotros les proporcionemos o que ustedes mismos consigan, porque hay mucho material sobre este tema, puedan mantener un orden en el estudio, ya que a veces los manuales, algunos tienen más profundidad, otros menos profundidad, otros se enfocan más en un tema, entonces nosotros a modo de sugerencia, en realidad porque es una sugerencia, no es que haya un esquema que esté bien o que esté mal, armamos un temario el cual, si lo siguen en ese orden, les queda el tema bastante completo y les quedan todos los principales puntos, como quien dice, abarcados. Empezando lo que es interpretación, nosotros vamos a partir de lo siguiente, dejando la bibliografía de lado, que ahora vamos a hablar para dos temas. Interpretación, concepto de interpretación, lo que la Constitución, el Código Civil, los métodos de interpretación, vamos a ver que hay método gramatical, contextual, histórico, teleológico, eso lo vamos a analizar uno por uno. Las clases de interpretación, vamos a ver que tenemos distintos tipos de clases de interpretación, y eso se va a acompañar de una bibliografía recomendada. Esto es para interpretación. Para integración, el temario que vamos a utilizar va a ser centrado, bueno, también en el concepto. Muy importante estudiar la definición de lo que son las lagunas del derecho, la integración en nuestro derecho, y vamos a ver también normativa tanto civil como normativa constitucional. Esto en realidad es simplemente un punteo de lo que vamos a hacer nosotros y que les puede servir para complementar con otros materiales. Como le dijimos, nosotros les sugerimos muchos materiales y ustedes pueden tomar lo que más les gusta, por si el tema les interesa, o por si son más claros, o por lo que ustedes entiendan pertinente. Y con ese tema pueden ir
armando como un rompecabezas de un libro, de otro libro, o todo un libro solo. Pero es una opción que les damos y este esquema que llamamos nosotros es para que el tema les quede, como quien dice, completo. Bibliografía, tienen toda la bibliografía subida en la plataforma del curso, igualmente les repasamos por las dudas, Corseñac, el libro que ya lo hablamos en otras ocasiones, Martín Rizzo, Jiménez de Aréchaga, el libro de Roca, Teoría de la Constitución, Correa Freitas, su libro de Derecho Constitucional, un libro de Cañón y Derecho Constitucional y un libro de Casinete de Derecho Público. Son temas muy importantes, muy conocidos, que están en todos los manuales de la materia, que más o menos el contenido es similar, que después, bueno, están cada uno de ustedes utilizar uno u otro, nosotros le damos la opción y en sí no hay mejor o peor, como le dijimos, son fuentes, son bibliografía, y para este tema en particular hay bastante material. Estamos hablando de bibliografía básica, que es una cosa importante destacar, porque el tema, si a alguno le interesa lo que es la interpretación de las normas en general, es un tema muy abarcativo lo que es la rama del derecho. Casi todas las ramas del derecho tienen sus propias teorías y sus propias, sobre todo, construcciones específicas. Ni hablar lo que sería filosofía del derecho, lo que son las teorías de interpretación, de integración, que excede ampliamente lo que es este curso, pero si a alguno le interesa o quiere profundizar, sepa que de integración e interpretación va a tener muchísimo material que, aparte de los libros de derecho público, en libros de casi todas las ramas, y específicamente lo que es filosofía del derecho, que hay teorías enteras de este tema. Obviamente, por razones de tiempo y por razones de programa, no se van a dar en este curso, pero sepan que si les interesa el tema y entienden que lo pueden aplicar para otra cosa, no se limita al tema lo que es el contenido de derecho público. Es un tema mucho más amplio. Pasando, bueno, comenzando con interpretación, que es lo primero que nosotros vamos a dar, vamos a empezar por el concepto. Ustedes en realidad lo que pueden ir haciendo es pasando estos audios, tienen sus diapositivas, hay una diapositiva específica, que ustedes si quieren pueden ir ahora a ella, que es la diapositiva de concepto de interpretación. A ver, interpretar una norma supone desentrañar el sentido de una disposición o construir o dotar de sentido de disposición. Esa es la definición de manual. ¿Cuáles son los elementos que hay que agregar? Es que para interpretar, el cuestionamiento que debemos realizarnos es ¿qué debemos interpretar y en qué momentos? Lo que se conoce como criterios interpretativos. Bueno, ¿cuándo yo acudo a un criterio interpretativo? ¿En qué momento? ¿Qué indicio o qué busco al momento de interpretar? ¿Todo se interpreta? ¿Todo tiene necesidad de interpretarse? Eso es en general la primera pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Qué me encuentro con esos criterios? ¿A qué llevo en un segundo plano? Bueno, en primer lugar, llevo que de una norma pueden existir varios sentidos posibles. Y para el jurista, para nosotros como juristas, es muy importante clarificar el alcance de la norma y ver los efectos jurídicos que tiene. Realizar esto nos lleva indispensablemente a un análisis temporal, espacial y subjetivo. O sea, nosotros tenemos que, en esa situación, poder ubicar a la norma que se quiere interpretar, para ver qué quiero interpretar. Después, una vez que tengo eso realizado, yo tengo que ver lo que se llama, hay normas de textura abierta, de conceptos vagos o ambiguos. ¿Eso qué me hace a mí? Me permite saber que puedo interpretar porque es necesario. Porque yo tengo una norma vaga, una norma ambigua, yo necesito una interpretación. Necesito saber exactamente porque me genera dudas. Entonces ahí yo ya empiezo a ver, cuando hablamos anteriormente de desentrañar, cuando hablamos de ver el alcance, todos indicios, todas señales de cuándo en realidad eso debería pasar a interpretar. Pasando a otro aspecto que también se encuentra en las diapositivas, un elemento muy importante en lo que refiere a la interpretación es el lenguaje. El lenguaje y la incidencia del lenguaje al momento de interpretar. Como hablábamos hoy, del lenguaje en sí no vamos a entrar en profundidad porque hay teorías del lenguaje muy consolidadas a nivel filosófico-jurídico, a nivel jurídico. Simplemente dejémoslo en un aspecto general, en lo que es el lenguaje. ¿Dónde surgen los problemas de interpretar? Como hablábamos hoy, la textura vaga y ambigua de los textos. Esto en realidad, ¿a qué se traslada? A textos que son jurídicos y los cuales terminan siendo sí o sí sujetos de una interpretación. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo, como consecuencia del aspecto del lenguaje? Autores como Hart, autores internacionales que tampoco vamos a entrar en profundidad, pero tiene una definición interesante que dice que el derecho se expresa a través del lenguaje
Y por tanto, es indispensable entender los conceptos básicos referidos a la comprensión del lenguaje para entender el derecho. El lenguaje, el derecho, la interpretación, la forma en que se expresa el derecho, son elementos claves para nosotros poder interpretar una norma jurídica. Es imposible prescindir del elemento lenguaje para interpretar una norma jurídica, porque cuando yo digo una norma es vaga, una norma es ambigua, en realidad me estoy refiriendo al lenguaje. Entonces, ese lenguaje va a ser el que me permite interpretarlo. En un sentido, claro, está jurídico, porque no tenemos que olvidarnos, más allá de esta teoría o esta interpretación general, de que estamos hablando de normas jurídicas. Estamos hablando de normas constitucionales, en este caso puntual, pero pueden ser normas jurídicas. Entonces, yo tengo que interpretarlo desde un punto de vista jurídico, con el lenguaje como punto de partida, pero con un alcance jurídico. Por eso hoy hablamos del alcance. Hablamos de una ubicación temporal y espacial. Pasando a lo que es la Constitución, bajando un poquito más, un escalón más específico, ya nos ubicamos en lo que es interpretar cómo es el sentido, hablamos del lenguaje, hablamos de que puede ser que tenga varios significados, pero ahora bajamos a la Constitución, bajamos un escalón más. ¿Y a mí qué me pasa en la Constitución? Que las normas constitucionales son, por lo general, más generales y abstractas que las demás normas del método jurídico. Y su retórica, porque es una retórica constitucional, me dificulta aún más la interpretación. Esto se lo puede considerar como una problemática. Al momento que nosotros lo planteamos, ustedes tienen la política de Constitución como una problemática específica al momento de interpretar la Constitución. Y más que la Constitución, las normas que la misma comprende. Asimismo, la Constitución uruguaya no tiene normas específicas sobre su interpretación. A diferencia de lo que pasa en otras constituciones de derecho comparado, nuestra Constitución no explica o no dice qué normas o qué parámetros seguir al momento de interpretar. Lo que se hace es, se puede acudir a los principios contenidos en el Código Civil que nos permiten, con aspectos lógicos que ahora vamos a ver, buscar algún mecanismo para interpretar la Constitución. Dicha situación, en realidad, puede ser cuestionada. Hay autores que entienden que en realidad las reglas obligatorias sobre la interpretación no pueden ser consideradas como tal porque nunca una norma de categoría inferior puede decirnos cómo interpretar una norma de categoría superior. Volvemos a lo que hablamos en las primeras clases de lo que es el orden jurídico, la normativa. Recuerden siempre que estamos hablando de normas constitucionales, de normas de máxima jerarquía. Entonces, la complejidad, aparte del aspecto retórico que hablábamos hoy, volviendo un poco atrás al lenguaje, volviendo un poco atrás de la ambigüedad, se ve marcada en que la Constitución es la norma máxima. Entonces tengo que interpretar la norma máxima. ¿Qué tenemos? ¿O qué herramientas tenemos? Bueno, tenemos lo que se llaman los métodos. Métodos interpretativos. Ustedes van a apreciar que tenemos 4 métodos interpretativos. Método gramatical, método lógico-sistemático conceptual, histórico y método teleológico o finalista. ¿Qué nos dice el método gramatical? Nos dice que tenemos que buscar el sentido literal de los artículos constitucionales. El sentido exacto del artículo. ¿Qué se pretende? Y lo ponemos y lo leemos textual, se pretende descubrir el significado y el sentido de la norma a través del estudio y el análisis de la letra de su propio texto. Claramente, estamos hablando de una claridad jurídica y volvemos otra vez al otro lenguaje. Hablamos de un aspecto jurídico, de interpretación jurídica, gramatical, pero un aspecto jurídico, buscando el significado jurídico de las palabras. Por ejemplo, el artículo 17 del Código Civil dice que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. ¿Qué significa esto? Que cuando el sentido es claro, el intérprete no debe apartarse del texto. Por eso, la interpretación ocurre cuando hay dudas, cuando hay ambigüedades, cuando hay vaguedades, cuando hay más de un sentido. Si el sentido es claro, el intérprete no debe apartarse del texto. El artículo 18 del Código Civil, ¿qué nos dice? Las palabras deben entenderse en su sentido natural y obvio. El problema, lo que veníamos viendo, es cuando se advierte que las palabras son ambiguas y vagas. Y acá tenemos la opinión de Jiménez de Arecha como un jurista y una referencia en materia, que ¿qué nos dice? Que esto debe ser usado con cautela, ya que las palabras que el Constitución emplea suelen tener un sentido técnico preciso, distinto del vulgar. Acá se ve lo que veníamos hablando minutos atrás, de cómo una cosa es el lenguaje,
que lo hablamos y lo mencionamos, la variedad, las palabras, la importancia, etcétera, pero estamos hablando de aspectos jurídicos. O sea, no me alcanza a mí para entender una norma constitucional quedarme en los conceptos generales de la teoría de interpretación. Son conceptos para complementar, pero yo ya acá estoy en normas constitucionales. Entonces ya tengo que ver lo que es la norma, lo que es la norma ubicada en su jerarquía y en su contenido. Porque el sentido, la interpretación, es de un lenguaje jurídico. Entonces yo para hacer una interpretación exacta tengo que atenerme a lo jurídico y no a palabras que es lenguaje ordinario, lenguaje cotidiano, pueden significar una cosa completamente distinta que el lenguaje jurídico. Pasando al método contextual, ¿qué decimos del mismo? Que el intérprete debe evaluar el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto significa que las cosas no son aisladas. Una norma constitucional no está aislada, no es una norma que está en sí misma. La norma constitucional está comprendida dentro de un sistema jurídico y ese contexto se puede estudiar al efecto de interpretarlo. El artículo 20 del Código Civil, ¿qué nos dice? Que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas una correspondencia y armonía. Dicho esto, la interpretación y el significado de las exposiciones debe ser sin aislar ninguna cláusula, porque una cosa acá hay que destacar y es importante, una cosa es interpretar y una cosa es argumentar en aspectos jurídicos prácticos. Uno cuando intenta realizar una argumentación en aspectos jurídicos, pero en la vida profesional, en la vida práctica, argumenta, busca el sentido que le puede ser más favorable a su interés, puede buscar una interpretación favorable a su interés para un caso concreto. Pero yo estoy hablando de aspectos, como decíamos hoy, en el sentido vulgar de la palabra interpretación. La interpretación de la norma constitucional en sentido jurídico aplicado a dañar el sentido, a buscar el lenguaje, conceptos precisos en su rango máximo, como venimos hablando, se tiene que hacer en un contexto en el cual yo no puedo aislar cláusulas, yo no puedo aislar la norma para que me favorezca la atención a mi interés. Es una interpretación objetiva, la cual en base a criterios yo puedo llegar a cierto aspecto. Pasamos al siguiente método, el método histórico. En el mismo, en realidad, lo que se habla es que la Constitución se tiene que analizar todos los antecedentes y motivos por los cuales se sancionó el artículo que uno intenta interpretar, porque al final del día el artículo siempre tiene un contexto histórico, volviendo al paso anterior. ¿Qué nos dice Jiménez de Arecha, tomando como referencia? Que no hay que separarse del texto, estimando que la historia de la sanción es secundariamente admisible. Y que, a falta clara en el texto y en tanto las conclusiones a que se llegue no resulten contradictorias con la letra y contexto de la Constitución. Para finalizar esta parte de los métodos, les repito, el tema de los métodos para interpretar, es muy importante que ustedes acompañen estos autores que nosotros estamos mencionando con la lectura. Es muy difícil con este audio, que es un audio que va pasando en la diapositiva que ustedes están viendo en tiempo real, poder entender cabalmente porque les va a faltar un poco más de contenido. Por eso les repetimos que es muy importante que tomen aunque sea uno de los autores de referencia y lo lean. Y lo lean para poder, si ustedes logran tener una lectura de base con un poco de fondo, más esta clase, más diapositivas, tienen un concepto general. Si en realidad estudian solo estas diapositivas o estos audios, puede ser que algunas cosas les queden como colgadas o le quede un resumen muy cortito y la idea es que que esto lo usen como un apoyo, pero que en ningún caso les suprima el texto. Para finalizar este primer apartado, destacamos que el método teológico es el que nos queda, supone, o finalista en realidad, porque ¿cuál es? ¿Cuál es la finalidad de la norma del contexto normativo? Volviendo a Jiménez de Arecha, acá ponemos un ejemplo en realidad, convivencia, vía pacífica, libertad, igualdad. Lo que se entiende es que el intérprete le es legítimo acudir al fin a la hora de interpretar. Y acá es muy importante esto, porque estamos hablando de fines, no estamos hablando del fin como voluntad, sino el fin caracterizado normativamente que resulta de un contexto normativo. Entonces, esto es muy importante porque hablamos hoy, mantenernos en un lenguaje jurídico, una interpretación jurídica con aspectos jurídicos. Es muy importante eso. Bien, este primer audio nos va a llevar hasta lo que sería este aspecto
Después vamos a retomar en un segundo audio, para que no les quede tan largo y tan pesado, en lo que es las clases de interpretación y pasamos a integración de las normas constitucionales. Estimados, ¿cómo están? Bueno, continuamos con los temas que estábamos trabajando de interpretación e integración, estos módulos en el cual se acompañan con audio las diapositivas. Destacamos nuevamente que tanto las diapositivas como estos audios son un acompañamiento, pero que en ningún caso suplen al estudio de las fuentes y la bibliografía. Para este tema tienen una amplia bibliografía, prácticamente todos los autores ya están individualizados, tanto en las diapositivas como en el programa de curso. Todos los autores prácticamente trabajan en este tema. Tienen además, como les comentamos, que es ya por fuera del curso, por si a alguien le interesa particularmente profundizar, porque le gustó el tema o porque lo puede llegar a ver en otra disciplina. Es un tema que abarca muchas ramas del derecho, que no hay escrito solamente en lo que es derecho público o derecho constitucional, está escrito en filosofía del derecho. En prácticamente todas las ramas se habla un poco de los conceptos de interpretación e integración aplicada a esa rama disciplinar del derecho. No es objeto de este curso, simplemente para que sepan que pueden profundizar, si les interesa, en textos más detallados o más en lo que es teoría general. Nosotros, la clase anterior o el módulo anterior, por así decirlo, habíamos detallado lo que era interpretación, lo que era el concepto, habíamos retenido el lenguaje, habíamos hablado del método, de cuándo interpretar y cuándo no, habíamos hablado de normas constitucionales, habíamos dejado bastante, casi que terminado ese tema, y nos quedaba de interpretación verlo vinculado a las clases de interpretación. Para cerrar un poquito esta primera parte, o sea, este tema de lo que es interpretación, y tenemos tres clases de interpretación que son las que se denominan interpretación auténtica, legislativa o la realizada por otros órganos. Comenzando por la interpretación auténtica, es una interpretación que emana del órgano que dictó el acto jurídico. Por tanto, tiene que tener la misma jerarquía que ese órgano. ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, tenemos en este caso que al estar hablando, recordamos un poquito para atrás, lo que se vio tanto en clase como en estas diapositivas mismas, estamos hablando de normas constitucionales, estamos hablando de normas de máxima jerarquía. Por tanto, la interpretación debería ser realizada por el Poder Constituyente. Sería un acto interpretativo posterior al que estamos buscando interpretar, realizado por el Poder Constituyente. Esto no está mencionado en la Constitución, es importante destacarlo, y en la práctica, el Poder Constituyente, lo más normal es que dicte un nuevo acto constitucional y no que dicte un acto interpretativo. Pero, en sí, esto es, en temas conceptuales, en temas teóricos, la interpretación auténtica es la interpretación que emana del órgano que dictó el acto jurídico, teniendo la misma jerarquía. La interpretación legislativa es una interpretación de la Constitución por vía legal. ¿Cuál es la diferencia con la interpretación auténtica? Es que la misma nunca va a ser auténtica porque es realizada por norma de menor jerarquía. Y la eficacia que esta interpretación, hablando de lo que sería la teoría general del derecho, va a tener, es la eficacia que le corresponde a cualquier ley. Pero acá distingamos que estamos hablando de una ley, como tantas leyes que tenemos, no estamos hablando de una norma constitucional. Entonces, la interpretación legislativa va a tener una eficacia que corresponde a cualquier ley, porque de hecho es una ley la que realiza esta interpretación de una norma constitucional. Por último, y para cerrar este tema, tenemos lo que sería interpretación por otros órganos. ¿Qué dice la doctrina de estos puntos? Que otros órganos pertenecientes al Estado pueden interpretar la Constitución, aunque esta interpretación no es obligatoria. Y se destaca, como para cerrar el tema, que la interpretación judicial tiene fuerza especial en cuanto es obligatoria para las partes en el juicio. Esto es un tema muy específico que tampoco vamos a andar, porque ya accedería al tema, que es qué es lo que pasa con las sentencias y con aspectos vinculados a la interpretación judicial. Pero, en realidad, tengan en cuenta lo que venimos hablando. Estamos hablando de una norma máxima constitucional, interpretación auténtica realizada por el constituyente, interpretación legislativa y la interpretación realizada por otros órganos. Esto, con este apéndice que nos faltaba, estaríamos terminando el tema de interpretación. Y pasaríamos a cerrar estas clases con lo que sería integración.
Es importante, les repito, que lo estudien de los manuales. El tema de interpretación es un tema que si uno se queda con estos audios y solamente se queda con lo que sería una lectura de las diapositivas, el mismo en sí no va a tener la misma profundidad, no va a tener el mismo contenido que se le puede dar leyendo las fuentes. Por eso les pedimos que en ningún caso sustituyan a las fuentes bibliográficas por solamente estas diapositivas con audio. Porque aparte después van a ver, si ustedes realizan, bueno, el orden lo pueden hacer como quieran, pero ustedes primero van, lo ideal sería que primero vayan a la fuente, pero si primero fueron a estas diapositivas con el audio, después cuando vayan a la fuente seguramente tengan un concepto mucho más cabal y les cierre todo mucho más práctico, porque en realidad esto no deja de ser un esquema en el cual se les comente, se les dan guías y conceptos generales, pero la profundidad o la comprensión cabal del tema la van a tener cuando a esto se le sume toda la bibliografía. Muy bien. Terminando con la interpretación, pasamos a integración. En integración, el esquema a trabajar, para hacer un poco de un repaso, va a ser la parte conceptual y vamos a realizar dos análisis específicos del artículo 16 del Código Civil y del artículo 332 de la Constitución de la República. Bueno, la integración. De acuerdo al diccionario de lengua española, de redacción española, la palabra integrares, que sería el origen etimológico de esta palabra, supone completar un todo con las partes que faltan. Definición etimológica, conceptual, general. ¿Qué pasa cuando bajamos esto a temas de derecho y después un escalón más a derecho constitucional? Hay algunos autores que cuestionan si la interpretación y la integración se pueden estudiar como fenómenos separados. Es decir, ¿es lo mismo? Yo para interpretar tengo que integrar o viceversa. De hecho, en el 2008, como se puede ver en las diapositivas, Corseñac participa de este cuestionamiento en tanto considera que cuando se hace lo uno, se hace lo otro. También tenemos una definición que viene pegada, como quien dice, a una interpretación de integración, porque la integración está vinculada necesariamente con el concepto de laguna del derecho. Afirmar que integrar es hacer pleno lo que está vacío de contenido. Implica reconocer que existe un hueco, hablando en el sentido vulgar de la palabra, a ser llenado. Y en materia jurídica eso se denomina laguna. Este concepto de laguna es indispensable aprender qué estoy integrando, qué es cuándo yo tengo que integrar. ¿Se acuerdan que en la clase de interpretación decíamos, bueno, ¿cuándo interpreto? Cuando tengo un sentido vago, vamos a pedir todo lo mismo, pero teníamos algunos matices, una norma que puede tener varios sentidos, una norma que no puede ser un texto abierto, que puede no ser claro, el lenguaje. Bueno, acá, así como era el lenguaje la clave, acá la clave es la laguna. Y entonces la laguna hay que completarla. Y ahora vamos a bajar a qué pasa en materia de normas constitucionales. Recordamos lo mismo, si ánimo de volver a repetirlo, que estamos hablando de la norma de jerarquía máxima. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una laguna, cuando tengo un vacío? Como tengo, como dijimos hace un minuto, de forma bien básica, un hueco que llenar, que no me lo complemente la norma. Bueno, acá tenemos algunas posturas. La totalidad de la doctrina entiende que existen lagunas en normas jurídicas. Eso estamos todos de acuerdo. Ahora, no es tan así en lo que refiere a normas y vacíos en la Constitución, porque decir que hay una laguna en la norma constitucional es indirectamente decir que hay un vacío en la Constitución. Hay autores que directamente entienden que la Constitución no tiene vacíos y por tanto no habría que integrar en la Constitución. Para citar un ejemplo más no tan extremo, por ejemplo, Rizzo plantea esta problemática y dice: yo reconozco que la existencia de un vacío constitucional, pero el problema es cómo llenar el mismo y cuál sería el contenido en el llenar este vacío. Porque recordamos que estamos hablando de normas de jerarquía máxima. A esto viene lo que hablamos hoy del artículo 16 del Código Civil. Como se puede ver en las diapositivas y principalmente en la bibliografía, tenemos la opinión de Jiménez de Arecha, que ya lo hemos mencionado en estas clases, que menciona que si bien no son obligatorias, debido a que tiene un rango constitucional menor, sería exagerado decir que las reglas del título, es decir, del Código Civil, no deben ser estimadas por el intérprete.
y en realidad tienen un peso y un orden lógico. ¿Qué nos lleva a concluir esto? Que es muy importante analizar el artículo 16 del Código Civil a los efectos de evaluar las soluciones que te puede plantear en materia de integración y cómo esto podría verse en lo que son normas constitucionales. ¿Qué dice el 16 del Código Civil? Más allá que ustedes lo puedan leer, dice, cuando ocurre un negocio civil que no pueda resolverse por las palabras ni por el espíritu de la ley y de la materia, se acudirá a los fundamentos de leyes análogas. Y si todavía subsistiere la duda, se ocurrirá a los principios generales del derecho y a las doctrinas más recibidas, consideradas las circunstancias del caso. ¿Qué hace el Código Civil? Nos marca criterios. Estos criterios son ordenados y específicos. No es un criterio aleatorio, son criterios taxativos. No dice, bueno, vaya a las leyes análogas, busque leyes análogas, leyes similares. Vaya a los principios, vaya a la doctrina más recibida. Acá cuando empezamos a profundizar, empezamos a ver lo difícil que es integrar, ya ni siquiera normas constitucionales, ya en un tema más en general. La integración es muy compleja, vemos lo que decían otros autores, que qué difícil que es integrar, interpretar como conceptos separados. De hecho, se estudian juntos por algo. Porque en sí hay que ver en el caso concreto. Y yo para entender una ley análoga, indispensablemente tengo que interpretar que la ley que estoy integrando, la ley análoga va a servirme para integrar ese vacío. Parece un trabalenguas, es medio enredado, pero les repito, son conceptos muy teóricos que hay que bajarlos a práctica y todavía tenemos el problema que estamos hablando de normas de máxima jerarquía. Pasando en limpio este tema, el Código Civil, ¿qué nos da? Bueno, nos da pautas, nos da un orden. A todo a veces temas abstractos que parece que no se pueden ver, nos da órdenes. Nos dice, bueno, tenemos una forma de integrar por analogía, una forma de integrar por principios generales del derecho y una forma de doctrinas más recibida. Que nos, más allá de las consideraciones, que aparte, como siempre se dice en estos temas, son temas de derecho, son temas opinables, no está bien ni está mal, ya vemos autores que ni siquiera creen en la integración de constitución, algunos que dicen sí existe pero no sé cómo llenarlo, entonces estos son elementos que se van de autores, de opiniones que hemos ido recolectando, que hemos ido trabajando, que la doctrina, que la carta la dio profundizando, pero que tampoco están susceptibles de tener una opinión en contrario. Por último, y para cerrar un poco este pantallazo, este primer resumen de lo que sería integración, tenemos el artículo 332 de la Constitución. Es un artículo que les recomiendo que los lean, que aparece en la bibliografía, porque en realidad este artículo no se refiere a conceptos vinculados a la interpretación de normas constitucionales. Este artículo lo que hace es suplir la falta de reglamentación y no de una previsión constitucional. Destacamos la postura de Rizzo, que mantiene que no es una norma de integración de eventuales vacíos de institución, sino que refiere a vacíos en el ordenamiento jurídico inferior que impiden la aplicación de preceptos constitucionales. Es muy importante que entiendan esto, que estamos hablando de falta de reglamentación y no de previsión, para evitar confusiones, que es el otro punteo que queríamos hacer en este tema. Para resumir un poco y aclarar estos temas que pueden estar complejos o un poco ásperos en principio, ¿qué destacamos? Que en materia de integración tenemos, bueno, el concepto, que es muy importante, así como hacíamos referencia al lenguaje, hablar de lo que es la laguna constitucional. Estudiar, bueno, qué es una laguna del derecho. Después, cómo aplico esa laguna del derecho constitucional. Pero primero, qué es una laguna del derecho. Después, es muy importante evaluar la integración en sentido amplio, decir, bueno, integrar, interpretar, puede ser una cosa, no la otra. ¿Qué opinan? Opinen, es un tema que ustedes pueden trabajar sobre eso. Después tenemos que bajarlo a un rango constitucional, es decir, bueno, ahora las normas constitucionales, normas máximas, ¿las puedo integrar? ¿Las puedo o no? Bueno, hay autores, como vimos, que entienden que no, otros que entienden que sí, otros que dicen sí, pero no sabía muy bien cómo. Y después, para cerrar el tema, lo que tenemos que ver es el artículo 6 del Código Civil, que ya lo vimos, que nos establece un orden, nos establece ciertas premisas, y la puntualización del 332 como un concepto negativo en el sentido de que no es una integración. Bueno, esto sería la segunda parte. Les repito, estamos abiertos a cualquier consulta, a profundizarlo. Esta es una situación anómala en lo que tiene que ver con las clases, con lo que tiene que ver con estas nuevas implementaciones de medios digitales, pero la idea es que con las diapositivas, con su trabajo, con su estudio y con estos audios como guía, tengan un
un pantallazo casi que completo, por así decirlo, de lo que son estos dos temas y todos los temas que están dando en el curso. Les recuerdo que al principio, en el audio previo, nosotros nos referimos a un temario ¿para qué? Para marcar un orden. Y es importante, sobre todo si van a consultar bibliografía, seguir un orden porque a veces pueden encontrar un libro que hace más profundidad una cosa, otro que hace más profundidad otra cosa, otros nombres. En lo que tiene que ver con los nombres en sí, no hay grandes diferencias en los títulos, o sea, no va a haber un mismo concepto con dos nombres distintos, pero sí puede estar desordenado o que se dé distinto de una forma a la otra. Acá tenemos un orden, a nuestro entender, que tampoco es que sea un orden ni mucho menos perfecto, simplemente para facilitar hacer estudio, pero siéntanse libres de estudiarlo de los libros, irlo complementando. Y les repito, este tema tiene muchísimo más de lo que podemos dar en dos audios o en una diapositiva que se hará 50 minutos. Este tema es un tema para profundizar mucho más, para trabajar en lo que es la base teórica y bueno, si a alguno le interesa, ni hablar, es un tema que excede a lo que es el derecho constitucional y se puede ver como disciplina de filosofía del derecho, pero eso está totalmente por fuera de lo que es este curso, ni hablar de lo que es una evaluación, pero si a alguien le interesa, lo puede consultar. Estimados, quedamos a las órdenes y seguiremos trabajando en los próximos módulos.